Romanos 8:9. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lea conmigo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Siéntese, por favor. El texto que acabamos de leer es muy profundo. Yo podría predicarles, enseñarles de este texto probablemente 4 domingos. Amén. Y no puedo en 40 minutos explicarle la totalidad de este versículo, por las verdades tan profundas que contiene. Por lo tanto, esta noche solamente les voy a explicar la primera frase completa, la que dice: mas vosotros no vivís según la carne. Solamente eso vamos a meditar. Solamente esa frase. Tan importante que entendamos esa frase. Por ello, el título de esta reflexión es renunciando a la vida de la carne. Repita conmigo: renunciando a la vida de la carne. Es un requisito, es necesario. La iglesia, los creyentes, debemos de discernir esto, debemos entender esto. Y deseo que la iglesia presente, ustedes en esta noche puedan entender, puedan discernir, puedan percibir esta realidad. Mas vosotros no vivís según la carne. Este texto sigue hablando acerca del tema que vengo explicándoles de hace un año. ¿Cuál es el tema del devocional de la Santa Cena que venimos meditando todo este año? La realidad de la vida de Dios. Un tema tan profundo. Quizá en el futuro pueda yo mandarlo a la imprenta en formato de libro. Sería una bendición, hermanos. Todas las lecciones que le he impartido todo este año acerca de la realidad de la vida, porque les he hablado profundamente. Entonces continuamos hablando acerca de este tema tan profundo, conociendo la realidad de la vida de Dios en nosotros. Y ahora vamos a meditar en Romanos 8:9 y analizando este texto detalle encontramos ciertas verdades espirituales. El capítulo 8 del libro de Romanos, su mensaje central es la vida del Espíritu. Ese es el mensaje central de todo el capítulo. Y leyendo con mucho discernimiento todo el capítulo 8, podemos conocer cómo vivir en la realidad de la vida espiritual si aplicamos cada principio espiritual revelado en su contexto. Si queremos bien, podemos convertirnos en creyentes totalmente espirituales. El versículo 8 contiene instrucciones muy importantes que capacitan al creyente para vivir en la realidad de la vida espiritual. Así que meditemos en cada una de estas instrucciones, principalmente en la primera. Hay dos grandes recomendaciones muy importantes, muy indispensables, que sobresalen en este texto. La primera es dejar de vivir según la carne. Es la primera instrucción. Dejar de vivir según la carne. Segunda, vivir según el Espíritu. Y si analizamos bien estas dos instrucciones,
dadas en la frase completa, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, nos damos cuenta que lo que se nos está diciendo en esa frase completa, lo que Dios nos está revelando en esta frase completa, todo tiene que ver con la realidad de la vida. Dios está hablándonos de nuevo acerca de la realidad de la vida. De hecho, Él nos pide dejar de vivir en la carne para vivir en el Espíritu. Lo que está de por medio entonces es la realidad de la vida divina, la vida de Dios. El deseo de Dios es que nos despojemos de la vida carnal y tomemos la vida del Espíritu como una realidad de vida personal en nosotros. Dios desea que experimentemos de verdad, mis hermanos, de verdad. Toma en serio esto. Dios desea que experimentemos de verdad un cambio de vida. Ahí está hablando de un cambio de vida. Mas vosotros no vivís según la carne. En otras palabras, ya no vivan según la carne, vivan según el Espíritu. Ese es un cambio de vida. Dios nos está revelando que Él desea, Él anhela que tengamos de verdad un cambio de vida, que tengamos la realidad de la vida espiritual en cada uno de nosotros. La vida que Dios quiere ver en usted y en mí es la vida del Espíritu. Dios anhela que tengamos, que vivamos, que experimentemos la vida del Espíritu. Expresa su voluntad diciendo de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu. Ahora, estas palabras dichas de una manera más sencilla, lo que Dios está expresando es lo siguiente: ya no vivan según su carne. Ya no vivan según la carne. Vivan en el Espíritu. Mire qué tan importante, hermanos, lo que Dios nos está diciendo: que vivamos en el Espíritu, que ya no andemos según la carne. Todo gira en torno a la realidad de la vida en nosotros. Ahora, a esta altura del mensaje, sería bueno que nos preguntáramos de una manera muy personal: ¿qué clase de vida está operando y gobernando nuestro ser? Medita, por favor. ¿Qué clase de vida está operando y gobernando tu ser? ¿La vida de la carne o la vida del Espíritu? Medite, por favor, y trate de encontrar una respuesta personal. ¿Cuál es la clase de vida que Dios desea que esté operando en nosotros? La vida del Espíritu. Pero en la realidad personal de cada uno de nosotros, ¿qué clase de vida está obrando? ¿La carne o el Espíritu? Es una buena pregunta. La vida que Dios desea que esté operando en ti, en mí, la vida que Dios desea que esté gobernando la totalidad de nuestro ser, es la vida del Espíritu. Él está pidiendo que vivamos en el Espíritu, que ya no vivamos según la carne. Ahora, escucha por favor y considera: para vivir en el Espíritu es indispensable, lo voy a repetir, indispensable renunciar, y va a escuchar drástico, pero es la verdad, darle muerte a la vida de la carne. Renunciar y darle muerte a la vida de la carne. Y es ahí donde la mayoría de los creyentes están tropezando.
están fallando. Porque la mayoría de los creyentes en este tiempo no están dispuestos a renunciar y a darle muerte a la vida de su carne. Por eso hoy más que nunca se está poniendo de moda muchos creyentes carnales. La mayoría de los miembros en las congregaciones son carnales. Por eso miramos un montón de cosas que antes no se miraban dentro de las iglesias. Y nosotros que venimos de un evangelio de hace 30, 35 años atrás, que conocimos el evangelio, nos sorprendemos de todo lo que se mueve, todo lo que se hace, todo lo que se permite hoy en las congregaciones. ¿Y cuál es el resultado? La carne que se mueve en los creyentes. Yo me he resistido a eso. Y por resistirme a eso, soy criticado, soy señalado, soy condenado, despreciado. Pero es que tenemos que aprender a vivir según el Espíritu. Porque es lo que Dios nos está pidiendo. Que nos neguemos y que le demos muerte a la vida de la carne. Y esto se logra, mis hermanos, únicamente, escucha, únicamente, no hay otro medio, no hay otra manera para negarse, para renunciar y darle muerte a la carne que opera en nosotros. El único medio es negándonos a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Repito, negándonos a nosotros mismos. Por ello Dios manda, número 1, deja de vivir en tu carne, deja de vivir en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Esta expresión que les he estado repitiendo mucho, no vivís según la carne, debemos entenderla de la siguiente manera: Dios diciéndonos, ya no vivan según la naturaleza humana pecaminosa. Ya no quiere Dios que sigamos viviendo según la naturaleza humana pecaminosa. Dios detesta la vida de la naturaleza humana pecaminosa. Dios aborrece la vida natural de la naturaleza humana pecaminosa. La palabra carne señalada aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa, maligna, natural, humana. Hermanos, por causa del pecado, nuestra naturaleza humana se tornó muy maligna, se convirtió en realidad en carne de pecado. Nuestra naturaleza humana se corrompió. La naturaleza humana se hizo maligna, rebelde, enemiga de Dios. Todo ser humano en su propia naturaleza es enemigo y rebelde para Dios. Qué trágico. La verdad, hermanos, el ser humano en sí mismo, en su propia naturaleza, es enemigo y se revela continuamente para con Dios. La vida humana es carnal, pecaminosa, maligna, enemiga de Dios, y siempre se opone y siempre va a resistir la voluntad de Dios. La vida humana carnal siempre es un tropiezo a la voluntad de Dios. Por ello, vivir en la carne es muy dañino y perjudicial para nosotros mismos, principalmente a nosotros. Nosotros los creyentes, viviendo de esta manera, viviendo como carnales, nunca podremos ser útiles en el propósito de Dios. La vida de la carne no sirve para nada útil en los planes, proyectos divinos de Dios.
La exigencia de Dios para nosotros es que dejemos de vivir según la carne. La vida de la carne opera en nosotros por medio del alma. Ponga atención en esto porque es muy importante. ¿Cómo opera la vida de la carne en nosotros? Por medio del alma. Por medio del alma. Es ahí donde opera la vida carnal, obrando, gobernando, manipulando nuestra voluntad, intelecto, emociones y sentimientos. Cuando el creyente es gobernado totalmente por su carne, por su naturaleza pecaminosa, la voluntad de su alma, las emociones de su alma, los sentimientos de su alma, el intelecto de su alma, todo lo que tiene que ver con su alma es dominado por lo pecaminoso de la carne. Es grave la situación. El alma se hace maligna, esclava de los deseos pecaminosos de la naturaleza carnal. Cuando el creyente es dominado totalmente por la naturaleza maligna, vivirá conforme a los deseos malignos de la carne, los cuales se van a expresar por medio de las siguientes acciones pecaminosas. Gálatas 5:19. Y manifiestas son, ¿qué cosa? Las obras de la carne. En el original dice las acciones de la carne, el trabajo de la carne, de la palabra griega ergón. Las obras, acciones, el trabajo de la carne. Y mire, cuando el creyente se deja dominar totalmente por el poder maligno de la carne, esto se expresará en su vida personal. ¿Y qué es lo que produce la carne en la persona? Esto es lo que produce la carne. Cuando el alma es dominada por el poder de la carne, las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto es gobernado, manipulado por el poder carnal, y la persona termina practicando adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo que sigue, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, así se pone de evidencia la carne cuando está operando en la vida de una persona. Así se manifiesta el poder maligno de la carne cuando gobierna el pensamiento, la voluntad, el intelecto, los sentimientos y las emociones del alma. Y de esto el Señor nos está diciendo: ya no vivan haciendo esto. No vivan según esta vida carnal. Ahora, lo que produce la naturaleza maligna en el creyente, cuando vive según la carne, según la lectura que le dimos, es grave, mi hermano, peligroso y muy maligno delante de Dios, por causa de los deseos de la carne. Mire lo último que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire lo peligroso del asunto.
Creo que voy a tener que repetir la lista para unir este pensamiento. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Regresémonos al 19 para explicárselo de una manera más clara. Gálatas, estamos en el mismo capítulo, versículo 19. Los que practican adulterio no heredarán el reino de Dios. Los que practican fornicación no heredarán el reino de Dios. Los que practican inmundicia no heredarán el reino de Dios. Los que practican lascivia no heredarán el reino de Dios. Los que practican idolatría no heredarán el reino de Dios. Los que practican hechicerías no heredarán el reino de Dios. Los que practican enemistades no heredarán el reino de Dios. Los que practican pleito no heredarán el reino de Dios. Los que practican celos no heredarán el reino de Dios. Ayúdenme. Los que practican iras no heredarán el reino de Dios. Los que practican contiendas no heredarán el reino de Dios. Los que practican disensiones no heredarán el reino de Dios. Los que practican herejías no heredarán el reino de Dios. Los que practican envidias no heredarán el reino de Dios. Los que practican homicidios no heredarán el reino de Dios. Los que practican borracheras no heredarán el reino de Dios. Los que practican orgías no heredarán el reino de Dios. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es grave. ¿Y sabe por qué se lo enfaticé así? Para que agarremos conciencia, hermanos. No podemos ser carnales. No debemos. Debemos de ponerle un alto al poder de la carne. Mira que por vivir en el poder de la carne se le hace mucho daño a la iglesia. Se le hace mucho daño a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que por causa de los deseos de la carne, escuche porque esto es serio, el creyente está expuesto a perderse eternamente. Está expuesto, aquel que vive en la carne practicando esto, está expuesto a perderse eternamente del disfrute espiritual del reino de Dios. Hermanos, la vida de la carne es muy peligrosa, pecaminosa, maligna, por los problemas que moralmente y espiritualmente provoca a Dios. Todo lo que hace la carne es pecaminoso y trae como resultado muerte espiritual y, lo más trágico, muerte eterna. La carne siempre traerá muerte espiritual y eterna. Vamos a mirar un poco más lo que dice la Biblia acerca de lo que produce la naturaleza carnal maligna. Romanos 7:5. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, mire, mientras estábamos en la carne, mire lo que hacíamos. Y aquel que sigue en su carne, mire el problema pecaminoso que tiene delante de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mire, cuando el creyente se descuida espiritualmente y empieza a vivir por el poder de su carne, ¿qué es lo que va a recibir? Muerte. La carne siempre produce muerte. Y se mira, hermanos, la persona cambia de actitud.
El creyente cambia de comportamiento. El creyente cambia de mentalidad. Ya no le importa lo de Dios. Ya no se consagra. Y muchas actitudes. Y ahí se mira la muerte. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mire lo que decía Pablo, en mi carne no mora el bien. Pablo estaba diciendo, yo sé que en mí hay una naturaleza maligna. Hay una naturaleza maligna. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo sé que dentro de mí hay un problema maligno. No mora el bien. No hay nada bueno en la carne. Lo único que produce, hermanos, es el mal. Maligno. Yo no entiendo cómo ciertos creyentes, hermanos, se aferran a querer hacer la voluntad de Dios viviendo en la carne. ¿Cuántos creyentes se aferran a querer servirle a Dios viviendo en la carne? Si lo único que produce la carne es malo. Todo lo que produce la carne es maligno. Pablo decía, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, tenía un problema grave en su voluntad. Lo último, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí su voluntad estaba dominada por la carne. La carne domina la voluntad. Qué terrible, hermanos. Cuando la persona dice, es que yo quiero, pero no puedo, es su carne obrando. Es que yo quiero consagrarme, pero no puedo. Es que yo quiero servir, pero no puedo. Es que yo quiero esto y quiero lo otro, pero no puedo. Ahí está la evidencia. La carne lo está dominando. El poder maligno de la naturaleza maligna lo está controlando, lo está gobernando. Romanos 8:7. Por cuanto los designios, mire que la carne manda, la carne también manda, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que está expresando esas palabras es que el creyente carnal tiene un problema muy serio con la obediencia, sujeción, respeto a la palabra de Dios y a la misma autoridad de Dios. El creyente, cuando empieza a vivir en su carne, hermanos, va a batallar. ¿Para qué? Para sujetarse a la palabra de Dios. Y aún cosas tan insignificantes va a protestar, va a cuestionar. ¿Por qué? Porque su carne está gobernando sus pensamientos, su intelecto, sus sentimientos y sus emociones. La carne impide que el creyente pueda ser obediente y pueda ser sujeto a la palabra de Dios. Por eso es muy común que el creyente carnal batalla para dejar cosas que Dios dice que deje. Batalla para dejar de practicar cosas que Dios dice que ya no es propio que practique. Y hay muchos ejemplos que pudiera dar. Yo me pongo como ejemplo. En mi vida antigua, cuando yo no era cristiano, yo era carnal, andaba yo en mi carne. Y yo tenía una debilidad, yo era muy vanidoso. Yo era muy vanidoso.
Mi vanidad iba hasta el extremo. Tenía hermanas mayores y mis hermanas mayores pues tenían sus alhajas, sus joyas, sus soguillas, cadenas, anillos, todo lo que usaban ellas. Y cuando yo salía a alguna fiesta en la escuela, pues yo me agarraba de todo eso y me lo ponía, excepto los aretes. Amén. Me gustaba andar con todas esas cosas. Me gustaba. Pero cuando yo me convierto a Cristo, me empiezan a enseñar a obedecer, me empiezan a enseñar la palabra. Un día, un pastor me dijo: hermano, veo que tú quieres servirle a Dios. De hecho, ya empezaba yo a predicar, ya empezaba yo a tomar parte en los altares, pero ya andaba todavía con un anillito. Y me lo dijo de una manera tan sabia con la palabra. Mire, me llevó a Timoteo, me llevó a Primera de Pedro. ¿Y cómo le iba yo a contradecir si me lo estaba mostrando con la palabra? ¿Cómo? Pero cuando la carne está operando en nosotros, la carne cautiva el sentimiento, la voluntad, la emoción, el intelecto, y hace que nos rebelemos a la ley, a la palabra. La ley significa autoridad. La ley representa los estatutos, las normas, los mandamientos. Pero cuando andamos en nuestra carne, hermanos, ¿cómo nos cuesta? No podemos. Y Dios lo está diciendo porque conoce bien el corazón del creyente carnal. Conoce bien cuando la carne está operando en la vida del creyente. Dios dice que no se puede, no pueden sujetarse. No se puede. Por eso, hermanos, el creyente carnal va a tener un serio problema con la obediencia, sujeción y respeto a la palabra de Dios. Y siempre va a resistir la autoridad de Dios. Romanos 8:8, mire lo que dice en el contexto. La situación se torna más grave. 8 dice: y los que viven, mire, los que viven según la carne, mire, por eso Dios dice: no vivís según la carne, ya no vivan conforme a la carne. Yo entiendo la preocupación de Dios diciéndonos: ya no vivan según la carne, porque si ustedes viven según la carne, no pueden agradarme. Mire, hermanos, no podemos agradar a Dios. No se puede agradar a Dios viviendo según la carne. Ahora entiendes por qué Dios exige: no vivas según tu carne, no dejes que te domine la carne, no actúes según los deseos de la carne. No te dejes gobernar por lo que tu carne quiere, por lo que tu carne piensa, por lo que tu carne cree, por lo que tu carne entiende. No vivas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que solo viviendo en el Espíritu se puede agradar a Dios. No hay otra forma de agradar a Dios, solamente viviendo en el Espíritu. No hay otra forma. Fuera de la vida del Espíritu, todo lo que hagamos no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. La única forma de agradar a Dios es viviendo entonces en el Espíritu. Efesios 2:3. Mire, entre los cuales también todos nosotros, todos, vivimos en otro tiempo en los deseos. Sería bueno que subrayaras ahí, si quieres, en tu Biblia: deseos. La carne tiene deseos. La carne te va a pedir que le complazcas. La carne te va a pedir cosas, deseos. La carne es muy caprichosa. Cuando se le mete un deseo, ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar hasta que
termines cometiendo esa acción maligna. La carne tiene deseos, hermanos. ¿Qué más tiene la carne? Según el texto, tiene voluntad. La carne tiene voluntad, hermanos. Tiene deseos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos de la carne tiene pensamientos. Yo veo 4 cosas que tiene la carne ahí: deseos, voluntad. La carne es muy mandona, la carne es muy terca, la carne es muy testaruda, mi hermano. Pensamientos. La carne también piensa, o sea, tiene intelecto. Y además dice que la carne tiene una naturaleza. Fíjese, 4 cosas tiene la carne: deseos, voluntad, pensamientos, y tiene una naturaleza. Tiene todas las características de una persona, la carne. Por ello, cuando la carne controla, entiéndase, cuando la naturaleza carnal controla al creyente, mire, los deseos del alma son suplantados por el deseo de la carne. La voluntad del alma es suplantada por la voluntad de la carne. Los pensamientos del alma son suplantados por los pensamientos de la carne. La naturaleza humana es suplantada por la naturaleza de la carne. Ahora piensen en el resultado. Por ello la persona se vuelve terrible, perversa, rebelde. Todo lo que describe lo que hace la carne. Ahí describe una actitud, una acción. Hijos de ira. Hijos de ira. Qué trágico, hermanos. Todo lo que hace la carne a través de nosotros, por medio de nosotros. En realidad, hermanos, cuando el creyente se vuelve carnal, ya no es tanto la humanidad de él la que está operando, es el poder diabólico y maligno de la carne que lo suplantó sus emociones naturales, sus pensamientos naturales, su voluntad natural, sus deseos naturales. Y ya no será el deseo propio del alma, será el deseo pecaminoso de la carne. Ya no será la voluntad humana del alma, será la voluntad maligna, diabólica de la carne. Ya no serán los pensamientos propios del alma, serán los pensamientos malignos de la carne. Y ya no será la propia naturaleza humana terrenal, será la naturaleza diabólica de la carne obrando en esa persona. Por ello, qué difícil es lidiar con aquel creyente que se vuelve carnal, hermanos. Qué difícil, qué complicado es, hermanos. Es difícil lidiar con ese creyente carnal, porque hay un poder diabólico interno que ha suplantado las facultades de su alma. Yo meditaba al mediodía estudiando esto y llegaba a la conclusión, hermanos, que la carne suplanta, el poder de la carne, el poder de la naturaleza maligna, suplanta, pervierte, corrompe las facultades de nuestra alma humana, corrompiéndola e imponiendo su naturaleza maligna. La naturaleza carnal, hermanos, es la naturaleza del mismo diablo, viviendo, obrando, operando dentro de nosotros mismos, internamente en nosotros.
Ya que la Biblia diga que la carne tiene deseos, estamos hablando ya de un problema espiritual maligno. ¿Tiene voluntad? Yo creo que los deseos de la carne son los deseos del mismo diablo. La voluntad de la carne es la misma voluntad de Satanás. Los pensamientos de la carne son los mismos pensamientos del diablo. La naturaleza de la carne es la misma naturaleza del diablo. Y todo eso, hermanos, operando dentro de la persona. Todo eso obrando. Por eso es peligroso cuando el creyente se descuida espiritualmente y se vuelve carnal. ¿Por qué? Porque está en un hilo muy ligero. Está rayando en un terreno peligroso, hermanos. Siendo carnal, actuando como carnal, pensando como carnal, dejando que la naturaleza del diablo esté gobernando, sujetándolo, esclavizando, dominándolo. Está en un hilo muy delgado para que termine endemoniado, para que termine poseído. Y eso es peligroso. Gloria a Dios. Eso es muy peligroso. Es el mismo Satanás obrando dentro, por medio de los deseos de la carne, la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, imponiendo su naturaleza maligna adentro de la persona. Trágico y peligroso lo que es la naturaleza maligna en nosotros. Te lo explico de esta manera. La carne es un elemento de la naturaleza del diablo que está implantada adentro. La carne es la naturaleza del mal. Es el mismo diablo viviendo, operando, gobernando internamente el alma. Por ello, la petición de Dios, Romanos 8:9, la petición tan importante de Dios: ya no vivan según la carne. Se nos ordena ya no vivir más según la carne. Ya miramos que es peligroso, trágico, pervierte, corrompe, suplanta la identidad propia del alma humana. Ahora, ¿qué podemos hacer ante el peligro maligno de la carne? Porque está ahí operando. Es una realidad, hermanos. Está latente. ¿Cuántos creyentes viviendo según la carne, queriendo hacer muchas cosas para Dios según la carne? Y la mayoría de esos creyentes carnales, hermanos, no tienen conciencia realmente de lo trágico y de lo peligroso. Porque cuando uno tiene conciencia de lo trágico de vivir por la carne, uno detesta la carne, uno empieza a detestar todo lo carnal. Por ejemplo, hermano, yo aborrezco todo lo que tiene que ver con la carne. Detesto, hermanos, el poder diabólico de la carne. Y al discernir, al entender esto, hermanos, mi celo por Dios se hace mayor, mi convicción se hace más grande. Porque sé cómo opera la carne. La carne es el mismo diablo internamente dominando la voluntad, suplantando la voluntad, los deseos, los pensamientos, la naturaleza humana. ¿Qué hacemos con ese problema? ¿Cómo podemos renunciar a la vida pecaminosa de la carne? La respuesta la tenemos en Dios. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Y esto es decisivo porque aquí se mira quién es de Dios y quién no es de Dios. Aquí se mira quién realmente es de Cristo y quién no es de Cristo. Vamos a medir nuestra vida.
Vamos a medirnos como creyentes. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Aquí está. Pero los que son de Cristo, mire, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer con la carne? Hay que darle muerte. Hay que darle muerte. Es más, Dios dijo, la carne para nada aprovecha. ¿Para qué la vamos a tener ahí? ¿Para qué le vamos a darle poder, libertad a la carne? Muchos creyentes no han entendido esto, hermano. ¿Por qué ayunar tanto? ¿Por qué tanto la Santa Cena? ¿Por qué tanto el vivir en santidad? ¿Por qué tanto lo del testimonio? Ahí está la carne obrando, llenándole la cabeza de pensamientos malignos, resistiendo a lo que Dios nos pide. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira la palabra crucificado. Pon atención en esa palabra. La palabra crucificado significa poner en una cruz para destruir, aniquilar, matar, extinguir. La voluntad de Dios es que la naturaleza maligna en nosotros sea totalmente aniquilada. Darle muerte a la naturaleza carnal en nosotros, hermanos, es un acto de voluntad propia. Implica negarnos a nosotros mismos. Yo me he negado a mí mismo muchas cosas que humanamente yo quiero. Y yo sé cuando mi carne me está pidiendo cosas. Le digo, no, ya no va conmigo hacer esto. Ya no va conmigo tener esto. Ya no va conmigo pensar esto. Ya no va conmigo sentir esto. Y ahí entra la negación, hermanos. La negación. Si queremos darle muerte a la carne, el poder diabólico de la carne que está dentro de nosotros, tenemos que tener la capacidad de negarnos, solamente negándonos a nosotros mismos. El medio para darle muerte a la carne en la cruz es negarnos. Mateo 16:24, claramente el Señor lo dijo, claramente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Y cuál es el propósito de llevar la cruz? Para crucificar la carne. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Sí duele. Cuando tienes que despojarte de lo que humanamente tu carne quiere. Vanidades, egocentricidades, un montón de cosas, placeres, complacencia, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Y me faltó uno. A ver cómo dice: la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Faltó uno, se me olvidó. 3 cosas que se resumen toda la vida mundana, ajena, contraria a la voluntad de Dios. Hermanos, la cruz es el único medio para darle muerte a la naturaleza maligna en nosotros. Negarnos a nosotros mismos es darle muerte a la carne impregnada en nuestra alma humana. Negarnos a nosotros mismos es liberar nuestra alma del dominio maligno de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal morirá en nosotros según nuestra voluntad y capacidad para negarnos a nosotros mismos.
Hoy en el evangelio de hoy a los creyentes ya no se les está enseñando a negarse a sí mismo. A los creyentes ya no se les está instruyendo, ya no se les está pidiendo, ya no se les está exigiendo negarse a sí mismo. Ya no hay, hermanos, esa negación. Ya no se mira esa negación en las iglesias. Es evidente el poder de la carne obrando, hermanos, en los creyentes de hoy en día. Pero esta es la exigencia del Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y Gálatas lo dijo, ahí crucifica la carne, las pasiones, los deseos, todo lo pecaminoso que nace, que brota dentro de nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros deseos, que al final de cuentas no son los propios deseos de mi alma, no son los sentimientos de mi alma, no es la voluntad de mi alma, es la voluntad de la carne obrando dentro de mí. Pero muchos no saben discernir eso. Muchos creyentes no saben discernir eso, hermanos. Negarnos a nosotros mismos espiritualmente es crucificar la carne. La cruz neutraliza, destruye, aniquila, mata el poder maligno de la naturaleza carnal en nosotros los creyentes. ¿Cómo hace falta que los creyentes puedan discernir, aceptar con humildad esta necesidad de rechazar la vida de la carne, negándonos a nosotros mismos? Si tan solo tuviéramos la voluntad para negarnos a los deseos de la carne, a la voluntad de la carne, a los pensamientos de la carne, a la naturaleza de la carne, dejaríamos de ser soberbios, rebeldes, vanidosos, iracundos, necios, desleales, ingratos, todo lo maligno de nuestras acciones y actitudes pecaminosas que todavía están presentes, operando y dominando en nosotros, porque todos los días luchamos con esto, hermanos. Todos los días. Pero si tan solo aprendiéramos a negarnos a nosotros mismos. Ya voy a terminar. La naturaleza carnal es mala para nuestra alma humana, hermanos. Mire que en el cuerpo se presenta cáncer. Yo creo que para el alma el problema maligno y pecaminoso de la carne es como un cáncer para el alma, porque el poder diabólico de la carne destruye la voluntad humana, las emociones humanas, los pensamientos humanos, los deseos humanos y la propia naturaleza humana. Así que el poder diabólico de la carne es como un cáncer para el alma. Es un cáncer para el alma. Es muy mala la carne para el alma humana. Porque el problema de la carne, que donde está operando, donde gobierna el alma, cuando la carne, el poder diabólico de la naturaleza maligna gobierna el alma, lo que hace es exaltar el yo humano. Eso es lo que hace la carne. Exalta el yo humano. Por eso miramos que el creyente carnal es orgulloso, es rebelde, es vanidoso, le cuesta humillarse, le cuesta reconocer, le cuesta pedir perdón. ¿Por qué? Porque la carne exalta el yo humano y hace el poder de la carne, cuando domina el alma humana, hace que el viejo hombre pecaminoso, rebelde y enemigo de Dios, vuelva a operar. Y es ahí donde uno dice, bueno, pero tantos años en el evangelio, pero no ha cambiado. No, pues sí está viviendo en su carne. El viejo hombre rebelde, enemigo de Dios, otra vez está presente obrando. Y lo dice la palabra. Vamos a leer varias citas, Efesios 4:22, y me van a acompañar leyendo hasta el 32. Efesios 4:22, ya las últimas lecturas.
Ok, comenzamos. Mire, póngale mucha atención. Trataré de no explicar para avanzar rápido. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no se caliente tu enojo al grado de que vaya a destruir a otros. 27. Ni deis lugar. Mire qué tremendo, cómo con el enojo se le da lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo toda esa lectura? Ya no vivas conforme al viejo hombre. Ya no vivas conforme a tu carne, porque tu carne está viciada y te va a traer enojo, gritería, todo. Quítense todo eso. La otra lectura, muy similar, donde se revela lo que le tenemos que poner fin de las obras de la carne en nosotros. Colosenses 3:5. Ahí está la cruz de nuevo. Colosenses 3:5. Ahí está el negarse otra vez. Ahí está la cruz y la negación. Haced morir. Eso es la cruz. Eso implica cruz. Eso implica que nos neguemos. Eso implica que renuncies a ti mismo. Haced morir pues. ¿Qué cosa? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice Dios, muere a eso, niégate a eso, renuncia a eso, mata tu carne con eso. Haced morir. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los que viven conforme a la voluntad de la carne. Los que viven conforme a los designios de la carne. Los que viven conforme a los pensamientos de la carne. Los que viven conforme a la naturaleza de la carne. Dice que por naturaleza hijos de ira. Y aquí está diciendo también hijos de desobediencia. Versículo 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viviese en ellas. 8. Pero ahora dejad. Eso implica negarse. Eso implica renunciar. Eso implica morir. Ahí está la cruz. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre. Esa es la carne. El viejo hombre es la naturaleza carnal, con sus hechos. Traté de ser lo más claro, lo más enfático posible,
para que usted entienda lo que Dios nos está pidiendo en Romanos, la primera cita de Romanos. Lo que Dios nos está pidiendo. En Romanos, no, es el versículo 19. Ay, perdón, a ver, vamos a ver. Donde habla que 9. Amén. Mas vosotros ya no vivan según la carne. Ya no viva según la carne. La próxima vez que les hable de la Santa Cena, que toque la Santa Cena, voy a hablar acerca de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Hoy nos limitamos a entender cuál es la vida de la carne, cómo opera la carne, cómo se manifiesta la carne, cómo la carne domina la voluntad humana, el deseo humano, el pensamiento humano. Hermanos, para que no cedamos a ello. Pónganse en pie, por favor.